El Sistema Mundial de Atención Médica es uno de los principales contribuyentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, debido a su uso intensivo de recursos, y representa entre el 4 y el 10% de las emisiones totales en los países desarrollados. En general, la mayoría de estos gases emitidos por el sector de atención salud provienen de la fabricación, transporte, uso y eliminación de bienes adquiridos. Entre los recursos fabricados para esta industria están las placas radiológicas, que contienen elementos metálicos como bario, yodo, haluros de plata y plástico que contaminan el suelo y el agua. Si bien algunos de estos materiales son reciclables, también representan elementos altamente contaminantes, por lo que no deberían terminar en los vertederos, aunque desafortunadamente no siempre ocurre así. Asimismo, la producción de placas aumenta la huella hídrica y de carbono. Si tratáramos de compensar todas las emisiones de CO2 generadas durante la producción de 1 millón de placas, tendríamos que restaurar más de 500,000 de metros cuadrados de suelo forestal, lo cual equivale a más de 300,000 veces el campo del Estadio Azteca. ¿Quieres seguir respirando o comiendo estos residuos? ¿Deseas seguir acumulando estos desechos para vivir entre ellos? ¿Continuarás viviendo de esta manera o estás dispuesto a cambiarlo? Estimado médico, las imágenes digitales le ofrecen grandes beneficios para usted y su paciente en su diagnóstico médico, como historial de los resultados de sus pacientes hasta por 5 años, consulta 24/7 de los resultados en la nube Chopo, imágenes con calidad diagnóstica en sistema DICOM para agilizar la consulta y compartir resultados, placas con imágenes secuenciadas. Impulsemos prácticas médicas más sostenibles para pacientes más saludables. Solicite placas digitales. Muchas gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Agradezco al Grupo PROA y particularmente a Laboratorios El Chopo por extenderme esta invitación y estar con ustedes el día de hoy platicando de un tema de actualidad que es el exoma completo y sus aplicaciones en afecciones cardiovasculares y metabólicas. He preparado y he dividido esta presentación en los siguientes capítulos. Comenzaremos hablando un poco sobre las nuevas tecnologías para el cuidado de la salud que están revolucionando la relación médico-paciente, que constituyen un nuevo paradigma en la medicina actual. Después revisaremos aspectos sobre el componente genético de la enfermedad humana. A continuación, hablaremos sobre los principales estudios genómicos y genéticos que ya están actualmente disponibles en la clínica, muchos de ellos ya también disponibles en México. Posteriormente, hablaremos sobre el título de la presentación de hoy, específicamente la prueba que es el exoma completo para afecciones cardiovasculares y metabólicas. Y finalmente vamos a revisar algunos aspectos sobre las perspectivas de estas nuevas tecnologías para el cuidado de la salud. Comenzaremos entonces hablando sobre actualmente la definición de enfermedad de las 21,000 enfermedades que están clasificadas por la Organización Mundial de la Salud. Se distinguen dos componentes en la enfermedad. El primero es el componente genético. Todas las enfermedades tienen un componente genético que es de aproximadamente el 30%. Por otra parte, esto pues ya lo sabemos, el componente ambiental, el estilo de vida, el tipo de alimentación que tenemos, el medio ambiente, la temperatura, los hábitos, constituyen lo que se conoce como el componente ambiental. Todas las enfermedades entonces tienen estos dos componentes. Ahora bien, hay enfermedades, por ejemplo, en las que hay un cambio o mutación que puede ser en uno o en un pequeño grupo de genes y que son los responsables de que la persona presente un fenotipo, es decir, las manifestaciones de la enfermedad, como por ejemplo pueden ser la acondroplasia, el albinismo, la fenilcetonuria o en general las enfermedades raras o enfermedades genéticas. Por otra parte, tenemos las enfermedades complejas, multifactoriales, en donde están prácticamente las principales causas de enfermedad y de muerte en nuestro país, enfermedades crónicas no transmisibles y como aparece aquí en la lámina,
el infarto agudo al miocardio, enfermedad vascular cerebral, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, enfermedades degenerativas del sistema nervioso, entre muchas otras. En cuanto a las nuevas tecnologías, fíjense que nosotros hicimos en el 2018 un ejercicio en donde invitamos a participantes, investigadores, clínicos, funcionarios, empresas, emprendedores, para realizar este ejercicio, revisar todas las nuevas tecnologías que en ese momento estaban en boga y la mayoría de ellas prevalecen hasta la fecha. Y ustedes pueden ver en este decágono las 10 principales tecnologías que identificamos en aquel ejercicio, susceptibles de ser aplicadas en el Sistema Nacional de Salud. En la parte central de este esquema, de color rojo, están aquellas disciplinas que inciden transversalmente en las 10 anteriormente mencionadas, y que son el expediente médico electrónico, data science, lo que se conoce como e-health y las apps en salud. Ahora bien, en la siguiente slide voy a revisar brevemente lo que se conoce como disciplinas ómicas o simplemente omics en inglés. En la parte superior izquierda podemos ver la genómica, que estudia los 23,000 genes que conforman el genoma humano, la transcriptómica, que estudia básicamente el ARN, la proteómica, que estudia las 120,000 proteínas que forman el atlas del proteoma humano, la metabolómica, que estudia, digamos, la bioquímica molecular, que básicamente son los productos del metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos y agua, gracias a los cuales estamos vivos. Después tenemos la microbiómica. ¿Quién no conoce la microbiota, la flora intestinal o inclusive todas las microbiotas que se encuentran en las superficies y epitelios corporales y que cada vez están cobrando una mayor relevancia en la génesis de la enfermedad? Y por último, la sexta disciplina de las áreas ómicas es la epigenómica, que son aquellos factores que se encuentran fuera del núcleo de las células, que pueden ser, por ejemplo, radicales metilo o algunos otros elementos, cofactores, algunos metales pesados, y que inciden en la expresión de los genes de las células. Y todas estas disciplinas concurren en lo que se conoce como exposoma. En la parte superior derecha, estos son niveles de organización biológica que son superiores al cuerpo humano. Por un lado, los estudios de imagen. Por el otro lado, el estudio de biosensores, pulseras, teléfonos celulares, detectores de diferentes variables fisiológicas. En tercer lugar, las redes sociales, un arma de dos filos. Y ya luego están otro tipo de niveles de organización del área metafísica, filosófica y cósmica que no vamos a revisar el día de hoy. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones son cambios en el genoma que se traducen en ganancia o pérdida de material genético y o alteraciones en su anatomía, es decir, en la estructura. Hay muchas clasificaciones de las mutaciones. Vamos a mencionar algunas y de ahí nos vamos a ir precisamente al estudio del exoma completo. Las mutaciones por su origen se dividen en espontáneas e inducidas, por el tipo celular afectado, germinales o somáticas. Por el efecto, este es un punto muy importante, hay muchas mutaciones que son neutras o que inclusive le permiten a la persona tener un beneficio de metabolizar más rápido un medicamento o un alimento. Y las mutaciones deleterias, que son las que vamos a revisar un poco más el día de hoy, y son las que se asocian a una alteración funcional o estructural. Después tenemos los genes asociados a crecimiento y diferenciación celular, que están básicamente relacionados con el cáncer. Por otro lado, en base a su extensión, las mutaciones se clasifican en genómicas, cromosómicas o génicas, en base también a el tipo del mecanismo de la mutación, de lesiones, inserciones, inversiones, inestabilidad genómica, translocaciones y este punto, variación en el número de copias, que es muy importante porque también lo revisa el estudio que vamos a explicar el día de hoy. Por su mecanismo, se clasifican en errores en replicación y reparación del ADN, procesos químicos espontáneos,
generalmente secundarios a exposición a sustancias tóxicas, y en tercer lugar, exposición a mutágenos, por su forma, por su ubicación y por su expresión. Ahora bien, las genómicas dijimos que son grandes mutaciones de grandes regiones del ADN que provocan alteraciones en el número de cromosomas o aneuploidía, como puede ser el síndrome de Down, Klinefelter, y los que normalmente los pediatras pueden detectar y que se pueden detectar con un cariotipo y con un diagnóstico clínico. Después tenemos las cromosómicas, que solo son un poco más pequeñas y solo afectan una parte del cromosoma. Y tenemos el siguiente grupo de mutaciones por su tamaño, son las génicas, que son las que vamos a revisar en el estudio del exoma completo y que se refieren a cambios finos en la secuencia del ADN. Germinales, cuando ocurren solamente en las células reproductoras o gametos y que son transmitidas de un organismo a su progenie. Y las somáticas, que ocurren en cualquier tipo celular. Las que vamos a ver el día de hoy prácticamente son mutaciones somáticas, que no se transmiten de un individuo a su progenie, que están involucradas en el cáncer y en otras enfermedades multifactoriales, como son las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, especialmente la diabetes mellitus tipo 2. Y estas son precisamente las más frecuentes. Ahora bien, dijimos que por su efecto pueden ser deleterias, neutras o benéficas. Y yo les puedo decir que la mayor parte de las mutaciones que tenemos a lo largo de nuestra existencia son neutras y algunas de ellas benéficas. Y solo una pequeña parte son deleterias o nocivas. Por último, las mutaciones génicas, y ya vamos a pasar al estudio del exoma completo, se dividen también en mutaciones puntuales, en deleciones o inserciones, y estas dos se conjugan en un término que toma el in de inserciones y el del de deleciones, y se llaman indels en inglés. Después tenemos las inversiones, la inestabilidad genómica, y el tercer grupo de mutaciones que vamos a revisar en este estudio es la variación en el número de copias, que se representa con las siglas CNV. Ahora bien, el exoma completo, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. El exoma completo revisa prácticamente los más de 3,000 millones de pares de bases que integran el genoma humano. El exoma completo, entonces, va a detectar en este estudio, va a identificar 3 tipos de mutaciones. La primera se les denomina polimorfismos de un solo nucleótido y se refieren, como lo ven en el dibujo de la derecha, en cambios de un nucleótido, es decir, de una sola letra del eslabón del ADN, en donde un paciente puede tener en esta posición una C y una G, y el otro paciente puede tener una T o una A. Entonces, estos cambios de una sola letra muy finos, que podemos explicarlos de una forma, como un ejemplo figurado, una falta de ortografía de una sola letra, les llamamos SNPs y los detecta el estudio que vamos a revisar. Y las otras 2 mutaciones que detecta son las indels, que son inserciones y deleciones, o también las variaciones en el número de copia. En la mitad derecha de la lámina, por ejemplo, podemos ver aquí una secuencia en la parte superior en donde está el nucleótido A, B y C. Cuando hay una deleción, es decir, se pierde el B, lo que se lee es el A y el C. Y cuando hay una inserción, es decir, que se agrega, aquí se agregó el elemento D. Esto es lo que se refiere con indels. Después tenemos en la parte inferior variaciones en el número de copias. Normalmente todos los seres humanos tenemos una copia de un gen de nuestro padre y otra de nuestra madre, y esta copia es al azar en toda la familia. Cuando una persona tiene más de una copia o tiene 2 o más copias, bueno, pues este es un factor muy importante porque se asocia al pronóstico y progresión de muchas enfermedades. Y si en esa copia hay una mutación, como ya lo comentamos, y es una mutación patogénica, bueno, pues entonces el impacto en el cuadro clínico, en el fenotipo, pues será más importante.
Muy bien. Ahora, estas mutaciones pueden ocurrir en las partes reguladoras de los genes o en la región codificante. La región codificante es la que se conoce como exones y las regiones reguladoras y otro tipo de regiones son los intrones. Así que si yo tengo un cambio en la región reguladora, esto lo que va a provocar es que la proteína que está siendo codificada por ese gen tenga cambios en su concentración, es decir, se produzca más o se produzca menos. Y esto se traduce en cambios cuantitativos. Pero cuando los cambios en el ADN o las mutaciones se encuentran en la región codificadora o codificante, esto va a generar una alteración estructural, anatómica de la proteína y que por lo tanto va a afectar a su función. Y entonces yo voy a tener cambios cualitativos. Es decir, esa proteína va a ser menos efectiva y si esa proteína es una enzima para absorción de alimentos o para metabolismo, bueno, pues entonces las personas van a tener problemas con la función de esta proteína. Si es una proteína que tiene que ver con la respuesta inmune, pues también habrá problemas en ese sentido. Ahora bien, antes de irnos ya al exoma clínico para la detección de afecciones cardiovasculares y metabólicas, les quiero comentar dos detalles más del tema de la herencia de las enfermedades complejas o multifactoriales. Entonces, al ser complejas y multifactoriales es que participan varios genes, como por ejemplo en esta lámina que está el gen A, B, C y D. Hay que recordar, no hay que olvidar que nosotros somos un 70% el estilo de vida. Entonces, no quiere decir que porque una persona tenga cambios en estos genes va a presentar la enfermedad. Eso se llama determinismo genético y eso no existe. Lo que existe es una combinación de cambios en grupos de genes más el estilo de vida y la combinación de estos dos se traduce en que una persona presente una enfermedad y también puede tener un efecto en la progresión de la enfermedad, en el pronóstico, en la respuesta a medicamentos, en las secuelas, en las complicaciones. ¿De acuerdo? Ahora bien, entre familias, el impacto de los mismos genes puede ser completamente diferente. Una familia de Monterrey, que a lo mejor tiene un componente genético un poco más caucásico, que una familia del Golfo de México, que puede tener algunos genes de poblaciones africanas. Por lo tanto, la mezcla de todo nuestro ADN es diferente. Por ejemplo, en México hemos encontrado que hay 5 perfiles diferentes de los mestizos mexicanos, además de todos los grupos originarios, que son más de 70. Y la combinación entonces de la herencia y del grupo poblacional al que pertenecemos, bueno, le va a dar un diferente peso a la participación del gen A, del gen B, del gen C o del gen D. Hubo un ejemplo, por ejemplo, descrito por la doctora Lorena Orozco, en que ella determinó que hay un gen transportador de zinc en el hígado que en los mexicanos se manifiesta de una forma más importante y que les da una predisposición a la obesidad o algunos trastornos del metabolismo de la glucosa. Ese gen, que también lo tienen las poblaciones europeas, no tiene ese peso tan importante en la enfermedad. Ahora sí, diagnóstico molecular de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Nosotros podemos hacer diversos estudios genéticos. En primer lugar, quiero decirles que en México, desafortunadamente, tenemos un rezago en temas regulatorios. Se ofrecen muchas pruebas genéticas y en gran parte de los casos, los laboratorios no están certificados, se procesan las muestras en el extranjero, no están representados en los resultados de una forma adecuada, de una forma que el médico la pueda entender y que lo pueda traducir al paciente. El caso de la prueba que les voy a presentar hoy es una prueba que ha sido cuidadosamente seleccionada, es una prueba que cumple con todos los estándares internacionales y que va a ser de gran utilidad para los pacientes con enfermedades cardiovasculares y muchos pacientes que tienen enfermedades metabólicas como son dislipidemia, síndrome metabólico o inclusive diabetes mellitus tipo 2.
Entonces, las pruebas de secuenciación, es decir, de identificar todos los eslabones, todos los nucleótidos que integran los 3,000 millones de bases que conforman la molécula del ADN humano, tenemos dos pruebas. El exoma completo, que es el que vamos a revisar hoy, y el exoma clínico. La principal diferencia entre los dos es que el exoma clínico únicamente se enfoca en secuenciar grupos de genes, que pueden ser decenas o cientos de genes, y el exoma completo lo que busca es secuenciar todo el ADN o gran parte del ADN. Por lo tanto, el exoma completo permite identificar variantes y cambios a lo largo de toda la molécula, y el exoma clínico solo se concentra en un grupo específico de genes. Otro tipo de estudios que se hacen también son la genotipificación, que no vamos a explicar el día de hoy, en donde únicamente se buscan marcadores a lo largo de todo el ADN, que pueden ser 1 millón de marcadores, 500,000, 2 millones, 20 millones. No lo vamos a ver el día de hoy. Después tenemos la biopsia líquida, que deberíamos de hacer una sesión pronto de ella, porque es uno de los estudios que está teniendo pues mayor penetración en el mercado, sobre todo en pacientes con cáncer, en donde ya es posible secuenciar el ADN de células tumorales circulantes. Y por último, estudios funcionales de los genes, que son perfiles de expresión génica que también ya están disponibles. Aquí un poco lo que quiero demostrarles es qué uso se le está dando a este tipo de pruebas. Me voy a ir al exoma completo. También aquí quiero agregar el nuevo estudio, pero solo a nivel experimental, que se le llama pangenoma. Este es el último grito en estudios genéticos, pero repito, solo a nivel experimental. A nivel clínico, el que tenemos actualmente es el exoma completo. Estudia el ADN genómico y también el ADN mitocondrial. También este tipo de estudios nos permiten identificar la respuesta, el fondo genético asociado a la respuesta a medicamentos. Y aquí, por ejemplo, tenemos algunos medicamentos, como ustedes pueden ver, que se usan en la práctica clínica cardiovascular. Por otro lado, también tenemos perfiles de expresión, perfiles de metilación, que no vamos a revisar en esta ocasión, pero muchos de ellos ya están en etapa de validación y en etapa clínica. Solo para recapitular, el exoma clínico, mutaciones patogénicas, de acuerdo a las guías del American College of Medical Genetics, una cobertura o profundidad de 100x. Aquí les recuerdo que la cobertura en secuenciación, así como los objetivos del microscopio de la secundaria, 10, 40 y 100. Entonces, el exoma clínico tiene una gran cobertura porque estudia una pequeña región, es decir, paneles de genes, y solamente estudia las regiones codificantes, es decir, los exones. También nos va a identificar las mutaciones patogénicas y no patogénicas de estas regiones, los SNPs que ya comentamos, los indels y la variación en el número de copias. El exoma completo nos permite diagnóstico de enfermedades genéticas, componente genético de enfermedades multifactoriales, ya lo dijimos, cardiovasculares, dislipidemias, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, entre muchas otras. Estudio de tríos, revisa el ADN genómico y mitocondrial, a diferencia del exoma clínico, que solo es el ADN genómico. El ADN genómico es el ADN que está en el núcleo. Y este utiliza, pues, prácticamente concentraciones muy pequeñas, como son 200 nanogramos de ADN, que pueden ser a través de una extracción de sangre o por un hisopado de la mucosa oral. Criterios de selección para una prueba de exoma completo en cardiología. Esto ya lo habíamos comentado, solo quiero enfatizarlo. En primer lugar, la cobertura. En segundo, la validación y certificación. Esto es muy importante. Y pues aquí es una llamada de atención. Sería deseable que en México tuviéramos únicamente pruebas validadas y certificadas. Después tenemos los tiempos de entrega, que a veces son muy largos, de muchas semanas o meses. Lo ideal es que un tiempo de entrega para este tipo de prueba sea de unas 3 semanas aproximadamente. Después tenemos el perfilamiento, es decir, que incluya todas las variantes de la población a la que le voy a realizar el estudio. Es decir, yo puedo traer una prueba de Japón, que lo que está perfilada es para las poblaciones asiáticas. Y bueno, nosotros sí tenemos un porcentaje asiático, pero es menor. Nosotros necesitamos cubrir el porcentaje caucásico
cubrir el porcentaje de las poblaciones que se les conoce como amerindias, que son los pueblos originarios. Resultados accionables, esto es muy importante para que lo entienda el médico y lo pueda transmitir al paciente y se traduzca en una indicación, en una intervención específica. La parte bioinformática está de sobra. Imagínense 3,000 millones de datos, imagínense las columnas, es un Excel que se llama FastQ, que es muy grande, y nosotros necesitamos tener una buena plataforma bioinformática y Data Science. Data Science, que ya el Laboratorios El Chopo está entrando a Data Science, lo cual a mí pues me da muchísimo gusto porque es muy importante para este tipo de tecnologías. Después tenemos el informe de resultados, que sea un informe amigable con el médico, que el médico pueda utilizar diferentes filtros, diferentes grupos de genes en el análisis y que el médico, por ejemplo, con un conocimiento básico de genética, tenga esa capacidad. Por supuesto que habrá algunos casos que necesitamos recurrir al genetista, pero también habrá muchos otros casos en donde un buen equipo de cardiólogos y de internistas pueden salir adelante. La prueba del exoma completo está integrada por 128 genes. Enfoque el análisis en 128 genes y puede detectar una gran cantidad de patologías o de cambios genéticos asociados a estas patologías. Aquí solo estoy colocando algunas, como las cardiomiopatías hipertrófica, dilatada, arritmogénica, restrictiva, no compactada, las que se conocen como las canalopatías, una gran cantidad de arritmias que muchas veces son rebeldes a los tratamientos o que no se detectan más que en una situación de urgencia. Y son, por mencionar algunas, el síndrome de Cute largo, el síndrome de Cute corto, el síndrome de Brugada o la fibrilación auricular. También tenemos otra patología, taquicardia ventricular catecolaminérgica polimórfica, la muerte súbita, por supuesto, antes de que se presenten. Hay factores genéticos y cambios en el metabolismo, sobre todo de los ácidos grasos de cadena media y de cadena corta, asociados al metabolismo de las mitocondrias y el ciclo de Krebs, y que desembocan en una muerte súbita cuando una persona, por ejemplo, está sometida a una situación de estrés. Por ejemplo, ahora en las Olimpiadas y en la historia de las Olimpiadas y de los mundiales, hay personas de los países que son poblaciones africanas que de repente se desploman en una competencia de medio fondo o ante una situación extrema del medio ambiente. Entonces, a través de esta prueba, nosotros podemos detectar los genes que tienen mutaciones y entonces se pueden tomar acciones para evitar que el paciente fallezca. Y también una gran cantidad de cardiopatías congénitas. Si bien las cardiopatías congénitas pueden diagnosticarse con estudios de imagen, por supuesto con estudios de pulsometría de flujo sofisticada. Bueno, pues esto se puede complementar con un estudio genético que nos va a indicar qué mutaciones nos va a ayudar a poder perfilar mejor el diagnóstico y a tomar decisiones de intervenciones, de tiempos quirúrgicos y de algunos otros aspectos del manejo de los pacientes. Y también algo que no aparece aquí están el tema de las dislipidemias. Las dislipidemias, le puedo yo indicar a un paciente un perfil de lípidos, pero hay ciertos grupos de pacientes que tienen a lo mejor dislipidemias mixtas, que tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y que en muchos casos también acarrean mutaciones. Tienen mutaciones, lo cual hace que sean refractarios a ciertos tipos de tratamiento, que no tengan la respuesta que se busca. Y este tipo de pruebas también va a poder identificar a este subgrupo de pacientes y poder hacer ajustes en el tratamiento o llevar a cabo otras medidas en su terapéutica. Aquí están otras enfermedades, que estas ya son, pues muchas de ellas, enfermedades genéticas como Fabry, amiloidosis, telangiectasia hemorrágica. Otra que ahora está muy de moda, hipertensión pulmonar. Conocer el componente genético de la hipertensión pulmonar es fundamental. ¿Para qué? Para tomar decisiones también de qué tratamiento de los nuevos agentes anticoagulantes de nueva generación, antiarrítmicos de nueva generación, bueno, para tomar ese tipo de decisiones
también ayudan los resultados de esta prueba. Las dislipidemias que ya mencioné, y lo que está ahora en fase preclínica es combinar diabetes mellitus tipo 2 e insuficiencia cardíaca. Esto está, digamos, para dentro de un año o un par de años. ¿Por qué son importantes? ¿Qué beneficio representan las pruebas de exoma completo para enfermedades cardiovasculares y metabólicas? Número uno, en muchas ocasiones, el diagnóstico etiopatogénico, como ya lo comentamos, la predisposición a muerte súbita, brugada, arritmias, cardiomiopatías. Dos, identificación del componente genético de la enfermedad. Una persona puede tenerlo o no tenerlo, pero el tenerlo nos lleva a tomar en cuenta ese factor en la toma de decisiones para el manejo del paciente. Tres, resultado asociado a pronóstico de la enfermedad. Ya lo comenté, en cardiomiopatías, por ejemplo, que son candidatos a trasplante cardíaco. También en personas con cardiopatías congénitas hay una correlación entre mutaciones y pronóstico. 4. Fenotipo asociado a respuesta de tratamiento farmacológico. Tenemos todos una serie de enzimas, los citocromos, que participan en el metabolismo de los fármacos. También tenemos donde hace blanco y nosotros podemos tener el fondo genético de todas las proteínas que participan en los efectos farmacológicos y por lo tanto ajustar la dosis, identificar respuesta de hipersensibilidad o cambiar de tratamiento. Y por último, estratificación de pacientes. No todos los cardiópatas responden igual, pues en este caso hay cardiópatas que tienen un grupo de mutaciones o que no las tienen, y entonces esto nos va haciendo que nuestros cardiópatas con cardiomiopatías no pertenecen todos al mismo grupo, sino que hay diferentes subgrupos. Lo mismo es en diabéticos, en gente con hipertensión, dislipidemia, etc. Perspectivas. Bueno, en primer lugar, este tipo de estudios nos puede ofrecer un mejor entendimiento de las enfermedades hacia una medicina más preventiva. No esperar a que la persona caiga enferma, sino poder actuar en las primeras etapas de la enfermedad o inclusive en la susceptibilidad a las enfermedades. 2. Asesoramiento genético de enfermedades complejas. Normalmente el asesoramiento genético tradicional lo hacen los genetistas y se da pues en las etapas infantiles normalmente para estas enfermedades raras o alguna malformación, pero ahora estas herramientas nos van a ayudar para dar asesoramiento genético de enfermedades complejas. Esto requiere también cambios regulatorios, como ya lo comenté, en la Ley General de Salud, entrenamiento a los especialistas y, por supuesto, un gran apoyo de la comunidad de genetistas. 3. Identificar nuevos blancos terapéuticos. Esto, por supuesto, las mutaciones son una fuente de investigación y de descubrimiento y de innovación. Y el cuarto, que es una síntesis de los tres anteriores, es verdaderamente que México esté dentro de la medicina de precisión. Este verdaderamente es un esfuerzo de laboratorios Chopo que yo les reconozco. El ofrecer este tipo de pruebas nos pone en la ruta, en el camino de la medicina de precisión. Y ojalá que vengan más pruebas de metabolómica, de transcriptómica, de nuevos estudios de imagen, para que verdaderamente México pueda tener acceso a las tecnologías para mejorar el cuidado de la salud y al final el paciente será el beneficiado y por supuesto el sistema, porque el poder monitorear mejor a los pacientes, detectarlos tempranamente, sin duda repercute en el gasto de las enfermedades que más consumen el presupuesto en México, que como ustedes saben son diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Por último, les quiero dar una imagen de qué está pasando en el mundo. Pues en el mundo ya hay laboratorios como el de la doctora Conesa en España, que ya están haciendo no solo el estudio del exoma completo como nosotros, sino que ya están haciendo estudios simultáneos que se conocen como multiomics, en donde se integran las disciplinas ómicas que mencionamos al principio. Y ya lo están haciendo en protocolos clínicos y esto permite un seguimiento
muy preciso de los pacientes, muy exacto, y entonces permite tener una mejor calidad y un mejor control, sobre todo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y ustedes pueden entrar a esta base que es de uso gratuito. Ustedes la pueden descargar. No necesitan ser ingenieros con maestría en matemáticas aplicadas. Esto cada vez se está simplificando. ¿Para qué? Para que los equipos de profesionales de la salud lo puedan usar. No tengamos que traer un especialista o tengamos que estar junto a un ingeniero. No, que nosotros lo podamos hacer y con un equipo multidisciplinario poderle ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes. Con esto termino y les agradezco mucho su atención y con mucho gusto estoy pendiente de sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago. Muy esperanzadora la exposición. Aquí tenemos algunas cuestiones, aprovechando que tenemos tiempo para preguntas. Doctor, precisamente las enfermedades cardiovasculares, primer lugar de causa de muerte en nuestro país. ¿Cuál sería la población objetivo? Yo ahorita como abuelo estoy pensando hacérselo a mis nietos, pero ¿a qué paciente sería lo más adecuado? ¿Pacientes jóvenes, niños o ya pacientes adultos con historial familiar de enfermedades cardiovasculares? Bueno, aquí hay dos perspectivas. Bueno, hay un factor que es el factor económico y los estudios costo-beneficio, costo-efectividad, costo-utilidad. Entonces, es decir, estas pruebas se hacen una sola vez en la vida, las pruebas genéticas. Entonces, claro, uno puede decir, oye, una prueba de 10,000, 15,000 pesos es muy costosa. Pero ¿qué pasa? Que es más costoso que una persona tenga una arritmia y esté internada o esté a punto de perder la vida en una sala de hemodinamia. Entonces, claro, cuando uno compara lo que cuesta una hospitalización en un servicio de urgencias de una unidad coronaria y lo que cuestan estas pruebas, pues definitivamente están en otro orden de valores. Ahora, el otro tema es que necesitamos cambiar el paradigma hacia la medicina más preventiva. Entonces, eso todavía en México, ni los profesionales de la salud ni los pacientes lo tenemos bien asimilado. O sea, se habla mucho, pero si ustedes se dan cuenta, la gente hasta que se siente mal, pues se va a atender. Los check-ups, ojalá que tuviéramos más check-ups, ojalá que hubiera más mastografías, ojalá que hubiera más tactos rectales, pruebas de próstata, ojalá. Pero todavía estamos en ese proceso de cultura, de gestión del cambio. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, las pruebas van en dos direcciones. La primera es cuando yo ya tengo un caso, cardiomiopatía, y quiero conocer y identificar y caracterizar mejor a mi paciente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es cuando ya está el paciente con la enfermedad, que puede ser una cardiopatía congénita, en fin, todas las que mencionamos. Pero por el otro lado, tenemos las pruebas que estudian el componente hereditario, es decir, la predisposición, que son principalmente las de cáncer hereditario en este momento. Son las que más se usan. También se han utilizado algunas en las mujeres embarazadas. También hay algunas pruebas ya para embarazadas. Entonces, aquí depende cuál es el nivel al cual nosotros queremos aplicar. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en el Reino Unido? Desde hace 7 años, desde antes de la pandemia, a todos los recién nacidos del Reino Unido les hacen secuenciación completa, es decir, un exoma completo a todos los recién nacidos. Esto es fantástico, pero claro, el presupuesto para a todos los recién nacidos cubrirlo, pues ya se sale del presupuesto. Entonces, esto se hace en un país industrializado o también en algunos países del sureste de Asia. Entonces, hay indicaciones muy precisas dependiendo si hay un componente hereditario, dependiendo si son 2 generaciones, si es una, si es horizontal, o sea, hay una serie de riesgos que se pueden calcular y que se pueden recomendar. Le voy a poner un ejemplo. En mi familia yo tengo el gran antecedente cardiovascular. ¿Por qué? Porque mi padre falleció de un infarto, mi madre falleció también de un problema cardiovascular, una tía de una tromboembolia, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí tengo un componente familiar.
Y ahora ese componente yo lo puedo cuantificar. Yo puedo cuantificar el riesgo que tengo con números y con porcentajes de acuerdo a las mutaciones que tenga. Entonces, no es lo mismo que se lo haga mi hermano o mi hermana, que me lo haga yo. Puedo yo no tener esa carga genética, la pueden tener ellos y la podemos tener en diferente magnitud. Entonces, esto es de gran utilidad. Y la otra, pues, es cuando una persona ya tiene la patología. Ok, doctor. La doctora Márquez nos pregunta el costo de una prueba de exoma completo. Bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en estar en los resultados? Esa parte yo soy científico, manejo la parte, no manejo la parte comercial, pero lo que sí le puedo decir es que he hecho una revisión exhaustiva de las pruebas genéticas disponibles en México, porque pues llevo 23 años dedicándome a seguir toda la evolución de estos estudios de la genómica, y lo que sí le puedo decir es que esta prueba cumple con todas las características y los lineamientos internacionales. Eso sí se lo puedo decir. Los tiempos de entrega, digo, yo no vendo la prueba, yo hago investigación, entonces los tiempos de entrega pues yo no los tengo, pero y el costo tampoco lo tengo yo en este momento. Pero lo que sí les puedo decir también es que ya las aseguradoras están empezando a cambiar la forma en la que ellos ven este tipo de pruebas y las están cambiando por toda la información que está surgiendo, por los altos costos que a ellos le representan cáncer y diabetes. Y entonces, el que yo pueda detectar si una persona tiene predisposición a cáncer, pues las intervenciones son mucho más tempranas. Y si una persona está asegurada, pues los resultados de ese estudio nos ayudan a todos, a las finanzas de las aseguradoras y a los pacientes. Entonces, este tipo de estudios que se manejan tradicionalmente como estudios especiales en los seguros de gastos médicos, poco a poco se están convirtiendo en estudios que forman parte ya de la batería habitual, sobre todo en cáncer. En cardiovascular todavía no, pero vamos en buena dirección. Son Precisamente estudios que pueden ser le voy a decir más o menos un rango, pueden ser entre 10,000 y 20,000 pesos los estudios. Hay de muchos tipos, como ya lo mencionamos, y depende qué patología tengan los pacientes. Pero si usted ve a un paciente con cardiomiopatía, que se la pasan en urgencias, y usted hace las cuentas de lo que sale un internamiento en urgencias, y lo que salen los marcapasos, y lo que salen todas las intervenciones de los cardiólogos intervencionistas, pues entonces ahí a lo mejor pagar 15,000 o 20,000 pesos en este contexto, pues no es un costo tan elevado. Doctor, mencionó, por ejemplo, síndrome QT largo, síndrome QT corto. En el caso del síndrome de preexcitación, el Wolff-Parkinson-White, ¿también tendría utilidad? Sí, en algunos casos me parece que son los del tipo 2 de Wolff-Parkinson-White, también da información muy valiosa. ¿Para qué? Para el cardiólogo especialista en arritmias, a lo mejor tiene que hacer ciertos ajustes al marcapasos y poder alertar en los holters y en ciertos cambios en el comportamiento de los pacientes electrocardiográfico, pero sí se usa sobre todo en el 2. Ok, doctor. ¿Y este tipo de estudios podrían incluir farmacogenómica? Sí, claro, sí, claro, sí. De hecho, fíjense que hay una tabla del FDA de farmacogenómica que ya incluye más de 700 medicamentos. Empezó con medicamentos oncológicos y ahora los que están de moda son todos los cardiovasculares, beta bloqueadores, diuréticos, antiarrítmicos, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, en fin. Y desde hace pues unos 7 años, 8 años, la FDA en los protocolos clínicos de los nuevos medicamentos exige que se explore el perfil genético de los pacientes para poder determinar, en muchos casos nada más es si va a responder o no, en otros es si es metabolizador rápido, ultra rápido, intermedio, lento, o en otros casos también si va a presentar efectos adversos. Los resultados en las pruebas de farmacogenómica son muy diversos porque el desarrollo de estos algoritmos pues ha ido siendo progresivo. Pero sí les puedo decir que cardiogenómica está avanzando
a grandes velocidades y que esto se traduce en un mejor control de los pacientes. Y ya se han hecho varios estudios, yo espero que pronto se hagan muchos en México, pero ya hay en los países industrializados, en Brasil, en Colombia, estudios que muy claramente demuestran que el hacer este tipo de pruebas realmente tiene un costo-beneficio en la evolución del paciente, en el control y en lo que gasta el sistema de salud para la atención de estos pacientes. Pues muchas gracias, doctor, por su presentación. Sí, yo les agradezco a todos nuestros médicos que se conectaron. Sí, los invito para nuestro siguiente evento. Muchas gracias. Mi nombre es Jorge Mendieta, soy el asesor clínico de Chopo y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.